En el tranquilo estado de Indiana, todo parecía normal en la vida de un grupo de adolescentes de secundaria. Eran jóvenes comunes, estudiantes que compartían su día entre clases, redes sociales y pequeños secretos típicos de la edad. Pero en la oscuridad de Internet, alguien comenzó a tejer una telaraña que pronto atraparía a muchos de ellos. Una telaraña que parecía inocente al principio, pero que se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó con un perfil en redes sociales. Una chica, aparentemente carismática, hermosa y cercana, empezó a enviar mensajes a varios estudiantes. Su nombre era atractivo, sus fotos parecían reales, y su forma de hablar generaba confianza. Nadie sospechaba que detrás de esas palabras se escondía algo mucho más siniestro. La supuesta joven no solo conversaba, coqueteaba, compartía detalles íntimos y hacía que los adolescentes sintieran que alguien los entendía, alguien que estaba allí para ellos en sus momentos de soledad. Poco a poco, los mensajes se volvieron más personales, más intensos, como si hubiera una conexión auténtica. Era un engaño perfectamente calculado. Con el tiempo, los estudiantes comenzaron a notar que esta misteriosa persona parecía estar en todas partes. No solo chateaba con uno, sino con muchos. Algunos empezaron a sospechar, pero la mayoría se dejó llevar. La voz digital de aquella supuesta adolescente se convirtió en una presencia constante, alguien que lograba manipular emociones con una habilidad casi profesional. Pero entonces, algo cambió. Lo que parecía un simple juego virtual se tornó más oscuro. La persona detrás del perfil comenzó a presionar. Usaba las conversaciones privadas como arma, y poco a poco convirtió la cercanía en una forma de control. De pronto, lo que había sido una amistad virtual se transformó en un peligroso chantaje. Los adolescentes empezaron a sentir miedo. Mensajes extraños, llamadas en horarios inusuales y una sensación de que alguien los vigilaba. Las sonrisas en los pasillos de la secundaria se fueron apagando, reemplazadas por miradas nerviosas y silencios incómodos. El acosador virtual ya no era solo un perfil, era una sombra que se extendía sobre toda la escuela. Lo más inquietante era que nadie sabía quién estaba detrás. Podía ser un estudiante más, un profesor, o incluso alguien de fuera, escondido bajo una identidad falsa. La incertidumbre se transformó en paranoia, y mientras tanto, la red de engaños crecía sin control. Cuando finalmente uno de los estudiantes no pudo más y confesó lo que estaba viviendo, las piezas comenzaron a encajar. Lo que la policía descubriría después dejaría a toda la comunidad en shock. Nadie estaba preparado para enfrentar la verdad detrás de la pantalla. Cuando los primeros testimonios salieron a la luz, lo que parecía un caso aislado comenzó a mostrar su verdadera magnitud. No era un estudiante ni dos. Eran decenas de adolescentes los que habían caído en la trampa de aquel perfil falso. Cada uno con su propia historia, cada uno con sus propios miedos, pero todos unidos por el mismo hilo invisible. Una persona que sabía exactamente qué decir y cómo manipular. La policía comenzó a indagar. Lo primero que encontraron fue desconcertante. Aquel perfil había adoptado múltiples identidades. No era solo una chica. Había varios personajes ficticios. Algunos eran supuestos amigos, otros eran familiares inventados, todos creados con una precisión escalofriante. Era como si alguien hubiera construido un mundo paralelo para atrapar a las víctimas. Los mensajes eran meticulosos, no había improvisación. Quien estaba detrás tenía paciencia, sabía esperar y estudiaba cada reacción antes de dar el siguiente paso. Así lograba que los adolescentes confiaran más y más, hasta revelar secretos personales. Y era en ese momento cuando la manipulación se volvía más cruel. Uno de los chicos relató que, después de compartir información íntima, comenzó a recibir amenazas. Si no hacía lo que se le pedía, esos secretos saldrían a la luz. Otros confesaron que, aunque no fueron chantajeados, sintieron una presión psicológica constante, como si estuvieran siendo vigilados. Era una red de miedo que crecía en silencio dentro de la secundaria. Lo inquietante es que, mientras más víctimas hablaban, más claro quedaba que no era un simple catfish buscando atención. Era un acosador organizado, meticuloso y con un propósito aún desconocido. Nadie entendía cómo una persona podía mantener tantos perfiles activos al mismo tiempo, sostener conversaciones paralelas y, además, conocer detalles tan específicos de la vida de los estudiantes. El ambiente escolar cambió por completo. Las amistades se llenaron de sospechas. ¿Podía ser un compañero de clase? ¿Un vecino? ¿O tal vez alguien que se escondía detrás de la pantalla, observando cada movimiento? Los pasillos, antes ruidosos y llenos de risas, se volvieron silenciosos. Todos miraban de reojo, todos temían ser los siguientes.
La policía rastreó números de teléfono y direcciones IP, pero los resultados eran confusos. Cada pista llevaba a un callejón sin salida. El responsable sabía cubrir sus huellas, usar aplicaciones y herramientas para ocultarse. Era un juego del gato y el ratón en el que los adolescentes eran las piezas más vulnerables. Y entonces, un detalle cambió el rumbo de la investigación. Uno de los perfiles falsos cometió un error. Usó una foto que no estaba completamente oculta en Internet. Los investigadores la rastrearon y descubrieron que pertenecía a una persona real, ajena a todo el caso. Alguien había robado sus imágenes para crear una identidad falsa. Esa pista, aunque pequeña, abrió la puerta a una verdad inquietante. No estábamos ante un simple engaño escolar, sino ante un plan mucho más grande, elaborado por alguien que entendía perfectamente cómo manipular la tecnología y las emociones. Mientras la investigación avanzaba, la tensión en la comunidad crecía, los padres exigían respuestas, los estudiantes vivían con miedo, y la sombra de aquel acosador se volvía cada vez más oscura. Nadie estaba a salvo, porque nadie sabía quién sería el próximo en recibir un mensaje. La pregunta era inevitable. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar aquel desconocido? Lo que estaba por descubrirse superaría cualquier sospecha inicial y revelaría que, a veces, el verdadero peligro no está en las calles oscuras, sino en la pantalla que miramos todos los días. La tensión alcanzó su punto más alto cuando los investigadores finalmente lograron unir las piezas. Tras meses de trabajo, descubrieron que los perfiles falsos no eran controlados por un grupo de personas, como muchos habían llegado a creer, sino por una sola mente. Una mente que, escondida en la rutina diaria, había logrado engañar a toda una comunidad. La revelación sacudió al pueblo. Detrás de todos los personajes inventados, de las conversaciones interminables y de los chantajes emocionales, estaba alguien que pocos hubieran sospechado. No se trataba de un extraño lejano ni de un criminal escondido en otra ciudad. Era alguien cercano, alguien que formaba parte del mismo entorno. Una persona cuya doble vida había pasado inadvertida durante años. Cuando la verdad salió a la luz, el impacto fue devastador. El responsable había creado más de 100 identidades falsas, cada una con un propósito calculado: manipular, controlar y sembrar miedo. Usaba fotos robadas, inventaba historias y mantenía conversaciones simultáneas como si cada perfil tuviera una personalidad propia. Era un teatro digital, y él era el único actor detrás de todas las máscaras. Las víctimas, al conocer la identidad real de su acosador, quedaron en shock. No podían comprender cómo alguien tan cercano había sido capaz de sostener una red de engaños tan elaborada. El sentimiento de traición fue profundo, porque no solo habían perdido la confianza en esa persona, sino también en su propio entorno. Nadie sabía ya en quién confiar. El arresto del responsable no trajo alivio inmediato. Al contrario, abrió heridas aún más profundas. Los adolescentes tuvieron que enfrentar las consecuencias psicológicas de haber sido manipulados durante tanto tiempo. Algunos sufrieron ansiedad, otros depresión, y muchos confesaron que nunca volverían a mirar las redes sociales de la misma manera. La comunidad entera quedó marcada. Lo más inquietante fue descubrir la frialdad con la que había actuado. No se trataba de impulsos momentáneos, sino de una estrategia calculada. Cada mensaje, cada mentira, cada amenaza, había sido diseñada para mantener a las víctimas atrapadas. El acosador disfrutaba del poder, de la capacidad de controlar emociones ajenas desde la comodidad de su hogar. Cuando el caso se hizo público, llamó la atención nacional. No era solo la historia de un catfish, sino un recordatorio aterrador de los riesgos que existen en el mundo digital. Lo que comenzó como una serie de mensajes aparentemente inofensivos, terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo la manipulación psicológica puede arruinar vidas enteras. El documental que más tarde recogería este caso mostró el lado más oscuro de la vulnerabilidad adolescente. Reveló cómo una sola persona, escondida detrás de una pantalla, podía dominar a una generación de jóvenes con simples palabras y falsas promesas. La historia concluye con una advertencia clara. En un mundo donde la tecnología nos conecta a cada instante, también nos expone. Nadie sabe quién realmente está del otro lado de la pantalla, y lo que parece un inocente número desconocido puede convertirse en la peor de las pesadillas. Porque a veces, el verdadero monstruo no necesita un rostro para causar terror, solo necesita un teclado, una conexión a Internet y la frialdad suficiente para jugar con la mente de los demás.
Este caso nos demuestra que el verdadero peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos, y que no siempre conocemos quién se oculta detrás de una pantalla. Si esta historia te estremeció, te invito a suscribirte a Crímenes Oscuros, Voces del Silencio y activar la campanita, para que nunca te pierdas los relatos más impactantes y perturbadores. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué harías si descubrieras que alguien cercano lleva una doble vida en Internet? Tu voz también forma parte de este silencio que debemos romper.